Mi madre miró a mi hija de 13 años en el porche del cumpleaños de mi hermana y dijo, es demasiado fea para entrar, pero cuando mi niña intentó cubrirse la cara esa noche, hice un movimiento silencioso que convirtió su cruel secreto familiar en algo que no pudieron controlar. Lo que me destrozó no fue lo que dijo mi madre, fue lo que hizo Emma a las 2:14 de la madrugada, cuando pensaba que yo estaba dormida. La oí levantarse, la oí caminar por el pasillo hacia el baño, oí la luz encenderse, el suave deslizar del botiquín, los pequeños sonidos de una niña de 13 años buscando algo en la oscuridad. Me quedé ahí, diciéndome que solo iba por agua, que no podía dormir. Cosas normales de una niña de 13 años. Para entonces ya era buena para decirme cosas a mí misma. Luego la oí llorar, no fuerte, no del tipo de llanto que haces cuando quieres que alguien te escuche, del tipo que haces en un baño cerrado con el grifo abierto, del tipo que haces cuando has decidido a los 13 años, que eres un problema que hay que arreglar antes de que el mundo te deje entrar. La encontré parada frente al espejo del baño con mi corrector en una mano y una almohadilla de algodón en la otra. Se había untado el producto sobre la mancha de vitíligo en el pómulo. No se estaba mezclando, estaba empeorando las cosas. Lloraba y presionaba más fuerte, y la piel alrededor de su ojo se estaba poniendo rosada por la presión. Me vio en el espejo. No dijo lo siento. No pidió ayuda. Solo dijo, la abuela tenía razón. Debía haber hecho esto antes. Nunca olvidaré esa frase mientras viva, y esa fue la noche en que todo cambió. Déjenme retroceder. Me llamo Erika Callahan, tengo 41 años. Soy analista de cumplimiento normativo en una aseguradora regional, lo que significa que paso mi vida profesional leyendo letra pequeña, identificando responsabilidades y documentando cosas que otras personas preferirían que no quedaran documentadas. Soy detallista por formación y por naturaleza. No hago acusaciones que no pueda probar. No actúo por emoción cuando puedo actuar con evidencia. Les cuento esto porque lo que estoy a punto de describir podría sonar como la historia desquiciada de venganza de una mujer que perdió los estribos con su madre por un desaire familiar menor. Quiero que entiendan que no fue así. Fue todo lo contrario. Fue metódico, medido y completamente merecido. Mi hija Emma tiene vitíligo desde los 9 años. Es la condición de la piel en la que la producción de melanina se detiene en ciertas áreas, dejando manchas de pigmento más claro. En el caso de Emma, la mancha más grande cubre la mayor parte de su pómulo izquierdo y se curva hacia la esquina exterior de su ojo. Su dermatóloga, la doctora Patricia Juan, del grupo especializado infantil, confirmó que era benigno, sin necesidad de tratamiento, sin preocupación médica. Emma tomó la noticia como toma la mayoría de las cosas, en silencio, pensativa, y luego se fue a casa y dibujó 12 páginas de caballos en su cuaderno de bocetos, porque eso es lo que hace cuando necesita procesar algo. Siempre ha sido una niña callada, no tímida exactamente, más bien alguien que guarda sus palabras para cuando de verdad importan. Sacaba buenas notas. Tenía 3 amigas cercanas: Maya, que vivía a 2 cuadras y compartía su obsesión por las novelas de fantasía; Priya, que estaba en su equipo de natación; y Devon, el tipo de niño con gracia natural que hacía que cualquier mesa del comedor fuera mejor lugar para sentarse. Le gustaban las novelas gráficas, los animales y hornear pasteles elaborados sin ninguna razón, pasteles que nadie había pedido y que aparecían los domingos por la tarde con 2 docenas de rosas de crema de mantequilla, como si llevara semanas planeándolo. Era el tipo de niña de la que los maestros mandaban buenas notas a casa, del tipo que sostiene puertas y da las gracias sin que se lo recuerden. Mi madre Janet no aprobaba la cara de Emma. Era una tensión silenciosa y de bajo nivel desde el diagnóstico. Empezó pequeño, como siempre empiezan estas cosas. Un comentario en Navidad, el año que Emma tenía 10 años. Tiene un cuello tan bonito, dicho de forma alegre, como si fuera un cumplido, pero la forma en que lo dijo estaba mal. El cuello, no sus ojos, que eran extraordinarios, no sus manos, que siempre estaban en movimiento, siempre haciendo algo. El cuello. Luego, en una cena de cumpleaños, Emma tenía 11 años. Janet preguntó si habíamos considerado ver a alguien sobre manejar la situación. Pregunté qué situación. Mi madre hizo un gesto vago hacia su propia mejilla. Emma estaba sentada justo ahí. Dije, con la voz más plana que tengo, está sana, no hay nada que manejar. Mi madre tuvo la decencia de dejarlo así, esa vez. El tercer incidente fue en una parrillada del 4 de julio, el verano en que Emma cumplió 12 años. Una amiga de mi madre, una mujer llamada Pat, cuyas opiniones nunca había pedido, le dijo a Emma, sin que nadie se lo pidiera, que conocía a una excelente esteticista que trabajaba con decoloraciones y que Janet había mencionado que podría ser algo que Emma quisiera considerar. Emma miró a la mujer con sus ojos claros y calculadores y dijo, muy educadamente, no estoy decolorada, solo soy de 2 colores. Luego caminó de vuelta hacia donde estaban sentadas Maya y Priya cerca del agua y yo observé a Pat hacer una expresión que hubiera necesitado un laboratorio para clasificar. Esa tarde llevé a mi madre aparte
dije, y le dije en términos claros que no llevaría a Emma a eventos familiares si esos eventos venían con opiniones estéticas no solicitadas sobre su apariencia. Mi madre dijo que yo era demasiado sensible. Le dije que la sensibilidad no era mi preocupación, la consistencia sí. Le dije que si volvía a pasar, empezaría a pasar las fiestas en otro lugar. Dijo que yo estaba siendo dramática, esa palabra, la primera vez que recuerdo que la usó, no la última. Pensé que el límite se había mantenido, pensé que ella lo había entendido. Estaba equivocada. La hija de mi hermana Heather, Paige, cumplió 16 años un sábado de octubre. Heather llevaba meses planeándolo. Rentó un espacio para eventos que no podía costear, contrató a una fotógrafa, pidió un arco de globos personalizado en rosa pálido y dorado. Emma y Paige habían crecido juntas, primas cercanas, como uno lo es cuando se ven en cada festividad y visita de verano. Paige le había pedido específicamente a Emma que fuera. Emma había elegido una tarjeta y un regalo, un set de lápices de colores profesionales, porque Paige estaba tomando clases de arte, y Emma sabía exactamente qué marca necesitaba. Llegamos 10 minutos tarde. La situación del estacionamiento fue complicada, y a Emma se le cayó el teléfono en un charco al bajar del carro, y perdimos tiempo secándolo. Recuerdo pensar que estaba bien. 10 minutos. Nadie lo notaría. Escuché la música antes de tocar. Algo pop y animado. Voces superpuestas. Alguien riéndose con ese chillido que solo pasa cuando un cuarto lleno de adolescentes la está pasando bien. La luz del porche estaba encendida. El arco de globos estaba atado a la baranda. Un poco torcido, pero bonito. Emma había alisado el listón de la bolsa de regalo 3 veces durante el camino. Lo alisó una vez más en los escalones. Heather abrió la puerta. Miró primero a Emma. La miró de la forma en que uno mira cuando intenta confirmar algo que ya esperaba ver. Luego me miró a mí. No se hizo a un lado. No dijo pasen, disculpen el caos. Dijo que se estaba haciendo tarde y que ya estaban en lo mejor de la fiesta. Dije que llegábamos 10 minutos tarde. Dijo algo sobre que Paige quería cierto ambiente. Esa palabra. Recuerdo exactamente cómo la dijo. Ambiente. Como si la cara de mi hija fuera clima. Como si fuéramos un frente que se acercaba del que ya le habían advertido. Empujé la puerta para abrirla más. Dije, muévete, Heather. Y fue entonces cuando apareció mi madre, Janet Callahan, ahora Janet Reyes, después de su segundo matrimonio. Aunque había mantenido la boutique bajo el nombre original, tenía 64 años y el tipo de apariencia que requiere mantenimiento. Llevaba labial perfecto. Su cabello estaba arreglado. Tenía la expresión que ponía cuando quería que todos supieran que ella estaba a cargo. Miró más allá de mí. Miró a Emma. La miró de la forma en que examinaba mercancía que estaba tratando de decidir si devolver. Lentamente. De arriba a abajo. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Dijo, esto es exactamente de lo que te advertí. Le pregunté a qué se refería. Dijo que Emma había tenido todas las oportunidades de arreglarse para verse presentable. Detrás de mi madre, 3 mujeres que reconocí de su círculo social estaban paradas cerca de la puerta de la cocina. 2 niñas de la clase de Emma estaban congeladas en la escalera. Un hombre que no conocía se había detenido a media frase con un plato de papel en la mano. Nadie se movió. Mi madre dio un paso adelante y dijo que el corrector hubiera tomado 10 minutos, que lo habían hablado, que Emma se había negado, y que no iba a fingir que esa negativa no tenía consecuencias. La mano de Emma encontró mi manga. Sus dedos temblaban. Dije que tenía 13 años, en la fiesta de cumpleaños de su prima. Mi madre inclinó la cabeza como si yo estuviera siendo deliberadamente lenta. Dijo que habría fotos esa noche, que eran las amigas de escuela de Paige, que este no era el momento para... Hizo una pausa. Una distracción. Alguien en las escaleras hizo un sonido pequeño y feo. No una risa. Algo peor. Miré hacia arriba. Paige estaba parada 3 escalones desde arriba con su vestido de cumpleaños rosa, brazos cruzados, mirándonos con la expresión que ponen los niños cuando estiran el cuello para ver algo asqueroso. Dijo, no a nadie en particular. Solo en voz alta hacia la sala. ¿En serio todavía están ahí? Heather exhaló como si alguien por fin hubiera dicho en voz alta lo que todos pensaban. Mi padre, Ronald, apareció al final del pasillo con un vaso de papel. Me miró a mí, miró a Emma. Volvió a mirar su vaso. Mi madre se giró levemente hacia la sala. Ahora estaba actuando. Quería testigos, y lo dijo. Si insiste en verse así, entonces es su propia culpa ser demasiado fea para entrar. La música seguía sonando. Nadie dijo una palabra. Heather asintió. Un pequeño gesto de confirmación, como si mi madre acabara de decir algo razonable sobre el clima. Y todos los adultos en ese pasillo dejaron que se quedara así. Le quité la bolsa de regalo a Emma de la mano. Dije, no te la mereces. No la mereces a ella. Te llevas este recuerdo. Mi madre puso los ojos en blanco. Me llamó dramática. Esa fue su última palabra sobre el tema. Dramática. La forma en que siempre terminaba las discusiones que no quería tener. Se dio la vuelta hacia la fiesta y se llevó a sus testigos con ella. Bajamos los escalones del porche. El arco de globos se meció un poco con la brisa. La música subió de volumen cuando alguien abrió una ventana. Emma se subió al carro sin hablar
y miró por la ventana del pasajero todo el camino a casa. Manejé con las dos manos en el volante. No lloré, no en ese momento, porque mi madre no sabía dos cosas. La primera era sobre la mujer parada cerca de la puerta de la cocina, la de la blusa color crema, la que había observado todo sin expresión. Se llamaba Diane Kowalski. Su esposo era Bernard Kowalski. Bernard era dueño del edificio comercial en la calle Ashford, donde la boutique de mi madre, Reyes & Co., había operado durante 11 años. El contrato de arrendamiento de mi madre vencía en 60 días. Lo había mencionado en el Día de Acción de Gracias, como algo casual, la forma en que mencionaba cualquier cosa que no le preocupaba, porque ella y Bernard siempre habían tenido lo que ella llamaba un entendimiento. Lo segundo que mi madre no sabía era que yo tenía el número de celular personal de Bernard en mi teléfono. Me lo había dado 3 años antes, cuando Emma y yo ayudamos a Diane a organizar una subasta benéfica para el área pediátrica del Hospital St. Clement. Habíamos mantenido contacto esporádico. Era un hombre decente. Manejé a casa, acosté a Emma. Le dije que la amaba y lo dije con cada sílaba de una forma que me dolió el pecho. Dijo que estaba bien. Lo dijo de la forma en que los niños lo dicen cuando no están bien para nada. Fui a la cocina y lloré hasta que no quedó nada. Entonces mi teléfono se iluminó en la encimera. Miré la pantalla. Era un número que no reconocía, con un código de área que no reconocía y un mensaje de texto que decía: vi lo que pasó esta noche. Necesito hablar contigo. Hay cosas sobre tu madre que no sabes. Me quedé sentada un largo rato mirando ese mensaje. Entonces oí a Emma en el baño. Y todo lo que vino después, todo, comenzó con lo que encontré cuando abrí esa puerta del baño. A la mañana siguiente, no llamé a mi madre. No le escribí a Heather. Me puse la ropa de trabajo. Dejé a Emma en la escuela y me senté en mi carro en el estacionamiento durante 22 minutos. Luego fui a la oficina e hice mi trabajo, porque soy profesional y porque desmoronarme durante el día no era algo que pudiera permitirme. A las 11:43 am le respondí al número desconocido. ¿Quién es usted y cómo consiguió este número? La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Me llamo Carol Finch. Fui proveedora de la boutique de tu madre durante 4 años. Por favor, no ignores esto. Hay personas que salieron lastimadas. Me quedé mirando eso un rato. En el almuerzo caminé hasta una cafetería a 2 cuadras de la oficina y llamé a Carol Finch. Contestó al primer timbrazo. Carol Finch tenía 52 años y llevaba 12 años manejando un pequeño negocio de textiles personalizados desde su garaje en Millbridge. Había suministrado manteles y piezas decorativas hechas a mano a Reyes & Co. desde 2019. El acuerdo había comenzado bien. Mi madre vendía las piezas de Carol en consignación. Carol suministraba el inventario. Reyes & Co. se quedaba con el 30% de las ventas y Carol recibía el resto cuando se vendían los artículos. Un acuerdo estándar de proveedor pequeño. Carol dijo que tenía un acuerdo de palabra y un documento de una página que mi madre había escrito ella misma, sin testigos ni notario, del tipo de documento que existe en una zona gris legal que la gente solo descubre cuando algo sale mal, excepto que los pagos empezaron a llegar tarde. Luego se detuvieron. Carol dijo que se le debían $11,400 por 14 meses de pagos de consignación retenidos. Un acuerdo estándar de proveedor pequeño. Carol dijo que tenía un acuerdo de palabra y un documento de una página que mi madre había escrito ella misma, sin testigos ni notario, del tipo de documento que existe en una zona gris legal que la gente solo descubre cuando algo sale mal, excepto que los pagos empezaron a llegar tarde. Luego se detuvieron. Carol dijo que se le debían $11,400 por 14 meses de pagos de consignación retenidos. Tenía las facturas, todas, impresas y archivadas en una carpeta de Manila que había estado llenando durante más de un año. Tenía un rastro documental, solicitudes por correo electrónico sin respuesta, 2 cartas certificadas a la dirección de la boutique que habían sido firmadas y recibidas pero ignoradas, 3 mensajes de voz que nunca fueron devueltos. Había documentado cada intento de contacto con fechas y horas en un cuaderno que llevaba específicamente para ese propósito. Mi hija me dijo que lo dejara ir, dijo Carol. Dijo que no valía la pena el estrés. Hizo una pausa. No pude. Eran 12 años de trabajo que puse en esas piezas. Ella estaba vendiendo cosas que hice con mis propias manos y se quedaba con el dinero. Finalmente había consultado a un abogado de reclamos menores, Gerald Oates, quien manejaba un despacho de una sola persona en la Ruta 9, en un edificio compartido con una oficina de preparación de impuestos, y una mujer que hacía arreglos de costura. Gerald llevaba 31 años ejerciendo. Tenía una foto enmarcada de él estrechando la mano de un juez local en la pared y una cafetera que había visto mejores décadas. Era el tipo de abogado que recordaba el nombre de cada cliente y miraba los documentos como un cirujano mira una radiografía, con total concentración y cero drama. Le había dicho a Carol que tenía un caso sólido. También le había dicho que las sentencias solo valían tanto como la disposición a pagar, y que un operador de negocio pequeño con 11 años de arrendamiento y relaciones locales probablemente intentaría esperar a que pasara una demanda de reclamos menores, en lugar de resolverla rápido. Le había aconsejado paciencia. Carol había estado esperando. Había visto el nombre de mi madre surgir en relación con la invitación a la fiesta de Heather. Diane Kowalski había mencionado el evento a conocidos mutuos, la forma en que la gente menciona cosas en comunidades pequeñas,
sin darse cuenta de cuán lejos viaja la información, y Carol había reconocido el nombre, investigado un poco, y finalmente me encontró a través de una combinación de LinkedIn, la página de la subasta benéfica de 3 años atrás, y lo que ella llamó, sin disculparse, persistencia a la antigua. No te estoy pidiendo que hagas nada, dijo Carol. Solo quería que alguien en esa familia supiera con quién está tratando, porque parecía que tú no lo sabías. La forma en que estabas parada ahí con tu hija, parecía que de verdad no lo sabías. Se me cerró la garganta, dijo. Es hermosa, por cierto. Tu hija. Tengo una nieta con una mancha de nacimiento tipo vino de Oporto, grande, en la frente y hasta la ceja. Tiene 12 años. Sé lo difíciles que son esos momentos. Sé exactamente cómo se veía tu cara en ese porche. Me quedé sentada en esa cafetería un largo rato, después de que terminó la llamada. La máquina de café seguía funcionando detrás del mostrador. Alguien se rió en una mesa cerca de la ventana. Sonidos normales de tarde, del tipo que se sienten absurdos cuando uno está sentado muy quieto en medio de algo que está cambiando. Déjenme ser honesta sobre lo que pasó después. No actué por impulso. Hice una lista. Los analistas de cumplimiento hacemos listas. Documentamos cosas. Pensamos en términos de evidencia, exposición y consecuencia institucional. Toda mi carrera está construida sobre encontrar la brecha entre lo que la gente dice que hizo y lo que en realidad hizo, y presentar esa brecha de una forma que no se pueda discutir. Lo que mi madre le había hecho a Emma era emocionalmente devastador, pero la emoción no era la palanca. La rendición de cuentas sí lo era. Si quería que hubiera consecuencias reales, necesitaba pensar con cuidado cuáles podrían ser esas consecuencias en realidad y cómo crear las condiciones para que se desarrollaran. Saqué un bloc de notas legal. Escribí en la parte de arriba: activos, evidencia, exposición. Las 3 columnas de cada mapa de rendición de cuentas que había construido en mi vida. Empecé con lo que tenía. Bajo activos, el reclamo de Carol Finch como proveedora, $11,400 en consignación no pagada, documentado a lo largo de 14 meses, facturas intactas, cartas certificadas en registro, el contrato de arrendamiento de Bernard Kowalski, la ventana de renovación de mi madre, 60 días, una tarifa protegida que llevaba disfrutando 11 años y un dueño que había visto toda la escena en el porche con su esposa parada a 3 pies de distancia, bajo evidencia, 7 testigos en la fiesta, 2 de ellas compañeras de clase de Emma, 3 del propio círculo social de mi madre, Diane Kowalski, mi padre, que había mirado y apartado la mirada, lo cual era su propio tipo de testimonio. El mensaje de voz que mi madre ya me había dejado, llamándolo un solo comentario sin pensar, lo cual era útil porque probaba que sabía que había dicho algo, y había elegido minimizarlo en lugar de retractarse. Bajo exposición, una sentencia de reclamos menores crearía un registro público que cualquiera podría encontrar. Un contrato de arrendamiento reestructurado a tarifa de mercado, mes a mes, crearía presión financiera e incertidumbre de reputación. Los testigos de la fiesta no estaban atados a nada. Tenían sus propios recuerdos, sus propios hijos y su propio sentido moral de lo que habían presenciado. No iba a fabricar nada. No iba a mentir, ni exagerar, ni orquestar una escena. No iba a insultar a mi madre en público, ni publicar sobre esto en redes sociales, ni escribir una carta furiosa que ella pudiera enmarcar como histeria. Iba a dejar que la verdad encontrara el oxígeno que necesitaba para arder. Llamé a Carol esa noche y le pregunté si estaría dispuesta a reunirse otra vez con Gerald Oates. Le dije que tenía información que podría ayudar a aclarar la cronología del caso y que quería ofrecerla si me permitía involucrarme. Dijo que sí antes de que yo terminara la frase. Le escribí a Bernard Kowalski y le pregunté si tenía unos minutos para ponernos al día. Respondió a la mañana siguiente: Erika, claro que sí. Me dio gusto verte anoche, aunque en circunstancias difíciles. ¿Café? Él había estado ahí. Lo había visto. Le respondí: sí, me encantaría. En los siguientes 10 días, me moví con cuidado. Me reuní con Gerald Oates en su oficina de la Ruta 9 un martes por la tarde. Me ofreció café de la máquina antigua. Lo acepté por respeto. La oficina olía a papel y a ese peculiar aire viciado de un cuarto donde se resuelven cosas difíciles sin ceremonia. Tenía los documentos de Carol organizados en una carpeta. Agregué lo que traía: una cronología de 14 páginas que había reconstruido usando las facturas de Carol, las publicaciones públicas en redes sociales de la boutique y el sitio web archivado de Reyes & Co. El registro de redes sociales fue particularmente útil. Mi madre tenía la costumbre de publicar destacados de productos cuando se vendían artículos, presentando las piezas de Carol con leyendas entusiastas sobre colaboraciones con artesanos locales y calidad hecha a mano. Cruzar las publicaciones de venta fechadas con las facturas no pagadas de Carol dejaba el patrón de retención inequívoco: artículos vendidos, publicaciones hechas, pagos no emitidos. En 31 ocasiones distintas, a lo largo de 14 meses, Gerald Oates miró mi cronología durante un largo rato. Pasó las páginas lentamente, como probablemente había pasado documentos durante 3 décadas, sin apurarse, sin fingir consideración,
simplemente haciéndolo. Dijo, ¿se dedica a esto? Dije cumplimiento normativo, sector de seguros. Dijo, suficientemente parecido. Hizo una nota en el margen de la página 4, luego otra en la página 9. Dijo, voy a necesitar que firme una declaración de que compiló esto de fuentes públicas y proporcionó su propio análisis profesional. Sus credenciales hacen que esto sea más que una opinión privada. Dije que podía hacerlo. Dijo, podemos presentar el caso el jueves. Presentamos la demanda en la Corte de Reclamos Menores el día 11. El sello del secretario judicial en la queja de Carol hizo un sonido pequeño, limpio y completamente satisfactorio. El café con Bernard Kowalski fue un jueves. Una cafetería en el centro, 11 de la mañana, del tipo con ladrillo a la vista, y café que cuesta más de lo que probablemente debería. Bernard tenía 70 años, hombros anchos, el tipo de hombre que parecía construido para el mal clima. Llevaba una camisa de franela y tenía las manos de alguien que había hecho trabajo físico antes de hacer cualquier otra cosa. Tenía una cartera de bienes raíces repartida en 6 cuadras comerciales en 3 pueblos vecinos. La manejaba discretamente, sin drama, como manejan las cosas las personas que tienen suficiente de todo y no necesitan actuar. Había estado en la fiesta porque Diane y Heather habían estado en el mismo club de jardinería durante 9 años. Se había quedado cerca del fondo, cerca de la cocina, sosteniendo su vaso, porque siempre se sentía más cómodo en las orillas de los cuartos que en el centro. Lo había visto todo. No le pedí que hiciera nada. Quiero dejar eso claro. Lo tengo claro. Le conté lo que había pasado con Emma después. El baño, el corrector, lo que dijo sobre que su abuela tenía razón. Su expresión no cambió mucho, pero se le tensó la mandíbula. El tipo de tensión que se ve en alguien que ha tomado una decisión, pero todavía está decidiendo cómo sostenerla. Luego le hablé de Carol Finch, no como estrategia, como información. Él era dueño de ese edificio. Hacía negocios con la gente de adentro. Tenía derecho a saber qué tipo de negocio manejaba su inquilina. Se quedó callado un largo momento después de que terminé. Luego dijo, Janet me ha estado preguntando sobre la renovación desde hace 3 semanas. Parece pensar que hay un entendimiento. No dije nada. Dijo, no he enviado los papeles todavía. He estado pensando en los términos. Miró su café. Giró la taza lentamente con una mano. La forma en que la gente hace cuando piensa en voz alta con el cuerpo en lugar de con la boca. Lo de un entendimiento, dijo, es que tiene que ir en ambas direcciones. Terminamos el café. Me acompañó a mi carro, estacionado media cuadra abajo bajo un arce rojo que ya empezaba a cambiar de color. Antes de subirme dijo, dile a tu hija que es hermosa. Diane también lo dijo. Hizo una pausa. Diane estaba muy molesta en el camino a casa. No dijo mucho, pero estaba molesta. Asentí. Dijo, Diane no olvida cosas así. Y yo tampoco. Me fui manejando y me quedé en el primer semáforo en rojo durante lo que se sintió como un largo rato. 16 días después de la fiesta, Emma llegó de la escuela y me dijo que algo había pasado. Paige no había estado en la escuela de Emma. Asistían a diferentes secundarias del distrito, pero sus mundos sociales se cruzaban en los bordes, como pasa en los mundos sociales de los suburbios, a través de ligas deportivas y amigos mutuos y esa red particular de conexión de pueblo pequeño que uno no nota hasta que se tensa. 2 de las niñas de las escaleras en la fiesta estaban en el grupo de amigas de Emma. Habían pasado 2 semanas cargando con lo que habían presenciado, y la forma en que los niños cargan con las cosas es distinta a cómo lo hacen los adultos. Los adultos se sientan con las cosas. Los niños hablan, procesan en voz alta, en grupos, en las filas del almuerzo y en la parte de atrás de los camiones escolares y en largas cadenas de mensajes de texto que corren hasta medianoche. La historia de lo que Janet había dicho en el porche se había corrido. Una de las niñas de las escaleras, una chica llamada Bria, se lo había contado a su madre dentro de las 48 horas después de la fiesta. La madre de Bria había puesto la cara que ponen los adultos cuando oyen algo que desearían no haber oído, y luego le había escrito a otras 3 madres, porque eso también es lo que hacen los adultos. Una de esas madres había reconocido Reyes & Co. Había comprado ahí regalos de Navidad por 3 años seguidos y había entrado a Google y dejado una reseña, no inventada, no exagerada, solo el relato de su hija sobre lo que había visto, con una línea final. No sé cómo comprar en un lugar después de escuchar lo que escuché. Esa reseña llevaba 9 días publicada. Emma dijo, la gente está siendo muy amable conmigo en la escuela. Es raro, no me gusta mucho. Le pregunté qué quería decir con raro. Dijo, como si fuera alguien a quien le pasan cosas. No quiero ser esa persona. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina y pensé cómo decir lo siguiente correctamente. Dijo, ¿hiciste algo? Le dije la verdad. Había ayudado a alguien a recuperar dinero que le debían y había tomado café con una amiga. Me miró un largo rato con esos ojos claros que siempre ha tenido, los que nunca me han dejado mentirle con éxito. Estaba haciendo cuentas, como hace ella, sumando cosas por dentro, sopesándolas, decidiendo qué significaba
picaban. Dijo, está bien. Luego fue a la cocina a hacer pan tostado. Oí el pan caer en la tostadora. Oí el refrigerador abrirse, cerrarse. Sonidos normales. Me quedé sentada en la mesa y sentí que algo dentro de mí se relajaba, algo que no me había dado cuenta de que estaba sosteniendo. 23 días después de la fiesta, un notificador judicial entregó un aviso de reclamos menores en Reyes & Co. durante horario de negocio, frente a 3 clientas. Mi madre me llamó esa noche. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó 4 veces más. En la quinta dejó un mensaje. Dijo que yo estaba detrás de esto. Dijo que lo sabía. Dijo que lo que había hecho Carol Finch era una traición y que ella tenía derecho a saber por qué su propia hija le haría algo así. Lo llamó un ataque coordinado. Dijo la palabra dramática otra vez, en el mismo tono de siempre, y en el mismo aliento me acusó de destruir su negocio y su reputación por un solo comentario sin pensar. Un solo comentario sin pensar. Guardé el mensaje de voz. 29 días después de la fiesta, Bernard Kowalski le envió a la boutique de mi madre una oferta de renovación. Los nuevos términos del arrendamiento eran diferentes, significativamente diferentes. Los pies cuadrados. Kowalski le envió a la boutique de mi madre una oferta de renovación. Los nuevos términos del arrendamiento eran diferentes, significativamente diferentes. Los pies cuadrados se redujeron. La tarifa mensual reflejaba la valoración actual del mercado en lugar de la tarifa de 2014 que había tenido protegida durante 11 años. El periodo de renovación era de 12 meses. No 5 años, renovable a discreción del propietario cada año. Mi madre llamó a Bernard. Lo sé porque Bernard me lo contó. Dijo que la conversación fue corta. Dijo que había sido cortés. Dijo que había mencionado que la evaluación de uso actual del edificio requería términos actualizados para todos los inquilinos de largo plazo y que Diane había señalado algunas preocupaciones sobre la alineación con el perfil orientado a la comunidad de la cuadra que él tenía que tomar en cuenta. Mi madre, según me contó Bernard, no había sido nada elegante al respecto. Dijo que él lo había manejado. Llevé a Emma a su cita de terapia un martes por la tarde. Había estado viendo a la doctora Angela Morse, terapeuta adolescente con licencia en nuestro condado, desde poco después del diagnóstico, solo para tener un espacio donde procesar las cosas. Y la doctora Morse preguntó si podía hablar brevemente conmigo al final de la sesión. Dijo que Emma le había contado lo que pasó en la fiesta. Dijo que Emma estaba procesándolo razonablemente bien, con enojo apropiado y claridad apropiada, pero que había algo que quería señalar. Emma le había contado que probó el corrector frente al espejo a las 2 de la madrugada. La doctora Morse dijo que era algo a vigilar, no para entrar en pánico. Emma había sido franca al respecto, lo cual era saludable, pero para estar consciente de que el incidente había implantado algo, una semilla de vergüenza que necesitaría atención deliberada para no arraigar. Me dio una referencia a un grupo de apoyo relacionado con dermatología para adolescentes con condiciones de piel visibles. También mencionó una organización sin fines de lucro, Alianza de Diferencias Visibles, que llevaba programas de defensoría y conexión entre pares. Dijo que Emma podría beneficiarse de conocer a otros niños que habían tomado la decisión que Emma no había tomado, la decisión de negarse al corrector. Le escribí a la alianza esa noche. 37 días después de la fiesta, el caso de reclamos menores se resolvió. Mi madre, en una conversación breve y furiosa con Gerald Oates, a la que yo no estuve presente pero que Carol me resumió, aceptó pagarle a Carol Finch $11,400 en 2 pagos. No admitió culpa. Usó la frase malentendido de negocios varias veces. Gerald Oates, según Carol, había respondido a esto con esa quietud particular de un hombre que ha escuchado esa frase unas 400 veces y ya no reacciona. Carol me llamó después. Lloró un poco. Dijo que casi había dejado de creer que algún día vería ese dinero. Le dije que se lo había ganado hasta el último centavo, y también lo dije en serio. 41 días después de la fiesta, invitaron a Emma a hablar en un panel de concientización sobre salud organizado por el Departamento de Orientación de su escuela. El tema era la autoimagen y la presión de grupo. Se había ofrecido de voluntaria. No me lo dijo hasta la noche anterior, cuando me preguntó si podía ir. Me senté en la tercera fila de la biblioteca escolar. Se paró ahí con su vitiligo y sus lápices de colores. Los llevó por alguna razón, los sostuvo en las manos mientras hablaba, y habló sobre lo que se sentía ver a los adultos decidir que tu cara era un problema. No nombró a nadie. No describió la fiesta. Habló de un espejo y una almohadilla de algodón y de darse cuenta, a las 2 de la madrugada, de que había empezado a estar de acuerdo con personas a las que nunca debió haber escuchado. Dijo, bajé el corrector. Y entonces mi mamá estaba ahí. Y creo que eso es lo importante. Necesitas a alguien en tu esquina que aparezca antes de que termines de cometer el error. Había 23 niños en esa biblioteca. La mayoría estaban callados. Algunos lloraban. Uno de ellos, un niño en la última fila con una cicatriz facial visible, asentía. No lloré en esa biblioteca. Lloré
Esperé en el estacionamiento durante 11 minutos. Luego manejamos a casa y Emma hizo un pastel elaborado e innecesario porque llevaba horneando por estrés desde el martes y ya teníamos 3 panes sin cortar en la encimera. 53 días después de la fiesta, Heather llamó. Había estado esperando esa llamada. Heather y yo no habíamos hablado. Heather, a diferencia de mi madre, no dejaba mensajes de voz. Procesaba a su propio ritmo y luego llamaba cuando estaba lista, lo que significaba que lo había pensado el tiempo suficiente como para tener algo preparado. Dijo que necesitaba decir algo. Dije, está bien. Dijo que lo que pasó en el porche estuvo mal. Dijo que lo supo en el momento en que se escuchó decir la palabra ambiente y que había estado cargando con eso desde entonces. Dijo que no había dicho nada en el momento porque no sabía cómo, porque nuestra madre era un tren de carga en esas situaciones y ella había pasado 43 años aprendiendo a hacerse a un lado en lugar de que la atropellaran. Dijo que lo sentía, a mí y a Emma, y que quería decírselo a Emma directamente si Emma estaba dispuesta. No dije nada por un rato. Luego dije que lo apreciaba. Dije que todavía no sabía qué necesitaba Emma de Heather y que sería decisión de Emma, no mía. Dije que le preguntaría. Heather dijo, justo, dijo, debí haberme movido. Cuando dijiste, muévete, dije, sí, debiste haberlo hecho. Ahí lo dejamos. 60 días después de la fiesta, se cerró la ventana de renovación del arrendamiento. Reyes Sankomeon aceptó los nuevos términos de Bernard Kowalski. La boutique se quedó. Los pies cuadrados se redujeron. La tarifa protegida de 5 años desapareció. Mi madre pagaba renta a precio de mercado actual, mes a mes, a discreción del propietario. No celebré esto. No estaba pensado como una celebración. Estaba pensado como una consecuencia. Y las consecuencias no son celebraciones. Son solo lo que pasa cuando alguien ha hecho algo y el mundo decide notarlo. Esto es lo que quiero decir sobre la justicia, porque he tenido tiempo para pensarlo. La justicia no llega con un trueno. No aparece con música y un discurso dramático. La versión que obtuve fue más silenciosa que eso. El sello de un secretario judicial en un formulario de reclamos menores. Un documento de arrendamiento con números diferentes. Una llamada telefónica de una mujer a la que le debían dinero desde hacía más de un año y por fin lo recuperó. Un niño en la última fila de una biblioteca escolar asintiendo. Mi madre no se disculpó. No estoy esperando eso. Las personas que miran a los niños como ella miró a Emma no se disculpan, racionalizan. Dijo un solo comentario sin pensar y lo decía en serio. Así es ella. Llevaba 41 años observándola ser esa persona y en algún punto del camino había empezado a manejarlo en lugar de nombrarlo. Lo nombré. Ya no tengo relación con mi madre. Esa puerta se cerró la noche en que miró a mi hija y dijo lo que dijo. Y se cerró del todo cuando escuché a Emma en el baño a las 2:14 de la madrugada. Algunas puertas no valen la pena reabrirlas. A Emma le va bien. Esa palabra, bien, tiene ahora una cualidad diferente cuando la dice. Suena como si significara algo. No está arreglada porque no había nada roto. Ha tomado lo que pasó y ha hecho algo con ello que yo no podría haber anticipado, que es lo que hacen los hijos que constantemente nos deja humildes. Volvió a dibujar caballos. También empezó a ir al grupo de pares de la Alianza de Diferencias Visibles el segundo sábado de cada mes. Vuelve de esas reuniones más callada de lo normal, de la buena manera, llena, no vacía. El mes pasado me mostró un boceto que había hecho en los márgenes de su cuaderno de ciencias. 2 caballos, uno de un café estándar, otro pinto, todo parches irregulares de color en su pelaje, blanco, ámbar y oscuro. Había etiquetado el pinto. Había escrito, esta soy yo. Sigo pensando en la palabra de mi madre. Ambiente. Emma. Es un ambiente. Llena cada cuarto al que entra con algo particular, específico y suyo. Es la niña que alisó un listón 3 veces camino a una fiesta e intentó llevarle un regalo a una prima que no lo merecía. Y luego llegó a casa y descubrió, de la forma callada en que descubre todo, cómo ser exactamente quien ya era. Mi madre ahora tiene una boutique más pequeña, términos de mes a mes, y la certeza de que hay cosas que puso en movimiento que no podrá controlar. Emma tiene su arte. Sus caballos, sus amigas, y la certeza absoluta, difícil de ganar, pero suya, de que su cara no es un problema que resolver. Sé cuál de las dos salió peor parada en ese trato, y creo que, en algún nivel, mi madre también lo sabe.